introducción de lo que es el libro de Apocalipsis para alinear nuestro corazón a los motivos correctos del por qué tendríamos que estar estudiando este libro. Bueno, iglesia, familia, como ustedes saben, hoy comenzamos el primer capítulo, la primera enseñanza del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro bastante amplio, con bastante proyección. Es un libro que requiere detalle, no se puede estudiar a la ligera. Muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, a ver, levántame su mano, ¿qué viene a tu mente con la palabra Apocalipsis? Vale. El fin del mundo. ¿Qué viene a tu mente? A ver, levántame su mano, ¿quién participa? Cuando escucha la palabra Apocalipsis, Pancho. La llegada de Jesucristo, ¿qué más? Tania. Destrucción. Sandra. Desastre. ¿Qué más? ¿Qué más? Tres participaciones más, Hilda. Tribulación. Jesse. Profecías. Una más. Pati. Juicio. ¿Se dieron cuenta de la tónica de las respuestas? Todas tienen una tendencia hacia qué? Hacia lo malo, a lo destructivo, a lo negativo, al juicio, a la duda, al temor. Pero ¿qué si yo te dijera en esta primera sesión que el libro de Apocalipsis es precisamente todo lo contrario a lo que estás mencionando? De hecho, te voy a decir algo que quizás va a comenzar a volar la cabeza. El libro de Apocalipsis es el libro más esperanzador que tenemos en toda la Escritura. Y lo vamos a conocer y lo vamos a entender y vamos a ir paso a paso, porque si hay una esperanza viva por la cual los hijos de Dios hoy estamos de pie, perseverando hasta el fin como su palabra lo dice, es precisamente por ese libro de Apocalipsis. Pero lo que pasa es que el libro de Apocalipsis se nos ha enseñado y se nos ha mostrado de una forma catastrófica, fatalista. Yo recuerdo una Biblia de mi abuelita, hace ya mucho tiempo, que tenía en la portada Apocalipsis y tenía una persona así muerta, con sangre y dragones. Y yo tenía 6, 7 años, no sé si tú te acuerdas si sabes de esa Biblia, pero mi primo y yo lo abríamos, de mi edad también, y nos daba miedo y salíamos corriendo. Porque Apocalipsis se nos presenta de la manera más fatalista. Pero cuando estudiamos la palabra a conciencia, bajo la guianza del Espíritu Santo, dejando de fuera toda idea denominacional, toda bandera, toda posición escatológica, y te voy a explicar estas palabras, no te preocupes, comienzas a disfrutar el libro de Apocalipsis. Y más allá de verlo como una película de terror, comienzas a verlo como un cuento que va a tener un desenlace contigo. Ahora, para comenzar nuestra sesión tenemos que desmitificar. ¿Qué es esta palabra? Desmitifiquemos. ¿Quién me dice qué es desmitificar? Jesse, Debbie. No levantaste tu mano. ¿Qué es desmitificar? Levántame su mano. Desmentir. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser desmitificar? ¿Qué le suena la palabra? Desmito. ¿Vale? Pues un mito, ¿sabes lo que es un mito? El mito es como una historia, ¿cómo se puede decir? Como un tipo que no se puede comprobar. Un mito pudiera ser una mentira repetida tantas veces que se vuelve verdad. Por ejemplo, ay, mis hijos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La Llorona, y mucha gente cree que la Llorona existió, pero es un mito urbano, es una leyenda. Sí, sí estoy siendo claro con esto. Miren, muchos no sabían que la Llorona no existía. La verdad. Bueno, desmitificar es quitarle la verdad a una posición que no está comprobada. ¿Sí estoy siendo claro? Ahora, fíjate, vamos a desmitificar un poco sobre algunas ideas del Apocalipsis.
encontramos, fíjate qué interesante es esto. Yo escuché una persona que me decía, yo no estudio este libro porque es muy difícil de entender. Y prefiero dejarlo ahí. Me quedo con la idea y el concepto que me han vendido, que hemos promocionado como iglesia. Y decimos, no, está complicadísimo. ¿Quién lo puede entender? No, hay mucha profecía, mucha figura de lenguaje, mucha figura literaria. Déjenlo ahí. Pero mira qué interesante es esto. Apocalipsis 1:3, cuando tú veas en pantalla a partir de ahora citas que están en amarillo, va a ser citas que vamos a buscar todos en nuestras Biblias. ¿Cuántos quieren su Biblia el día de hoy? Levanten su mano, a ver su Biblia. Ok, busquen rápidamente por favor el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 3. Y alguien léalo fuertemente, por favor. Bienaventurado el que lee, ¿ya lo encontraron? Fuertemente, Charlie. No, pues está al final de la Biblia. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Se dan cuenta lo que dice Jesús a la iglesia? Bienaventurado el que ¿qué? El que lee. Y luego ¿qué dice la escritura? Oye, Y los que oyen esta profecía y las que guardan. La palabra guardar, lo hemos explicado un montón de veces, no es solamente el concepto de que algo no se te pierda. Guardar es poner por obra, es tener en el corazón la palabra viva, la palabra activa. Pero qué interesante que Jesús diga, bienaventurados los que oyen este libro y la ponen en práctica. Apocalipsis no es demasiado difícil para entenderse, porque si no, Dios no llamaría bienaventurado a algo que pudiera ser imposible de comprender. Pero lo que sí, y de una vez te voy a decir, para estudiar este libro vamos a necesitar tres cosas. Número uno, esfuerzo. ¿Sabes por qué esfuerzo? Porque va a haber días en los que tú y yo no vamos a querer venir. No que no queramos, no que no podamos, es otra cosa diferente. Ay, la flojerita. Ya empezó la novela. ¿Cómo me voy a perder Rosa Salvaje? Y comenzamos a poner pretextos. Y dejamos de lado el esfuerzo. Voy a echar de cabeza a Anthony. Pero la semana pasada él me decía en una madrugada que estábamos trabajando aquí. Y lo digo de buena manera, no digo echarlo de cabeza, sino todo lo contrario. Porque me impactó lo que dijo. Si todos quisiéramos servir a Dios, todos pudiéramos hacerlo. No hay pretexto que valga para no servir a Dios. Y yo, wow. Date cuenta que no es que no puedas, es que no quieres. Si tú y yo queremos comprender Apocalipsis, le tenemos que meter mucho esfuerzo. Hacer un compromiso con Dios. Porque iglesia, los tiempos ya no van a ser los mismos. Cada día la mecha se acorta. Cada día queda menos tiempo. Cada día el regreso de Jesucristo está más cerca. Y lo importante de esta expresión es entender dónde están los nuestros. ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están mis tíos? ¿Dónde están mis abuelos? ¿Dónde están mis hermanos? Yo no me quiero ir solo con Cristo y decirle a la gente, ahí se ven, yo ya la libré. Porque eso no es evangelio. Porque si no tenemos un peso en el corazón y un dolor que esté intacto, es Rey, Anthony. oh, ok. Hasta me cortó la inspiración. No da servicio que no se nos corte. No dije nada, perdón. Familia, si no tenemos ese peso en nuestro corazón, si no tenemos esa carga, voy a decir algo que alguna vez escuché de uno de los teólogos contemporáneos. Solo estamos engordando espiritualmente. Porque si no vivimos de la palabra a la acción,
y solamente estamos engrosando nuestro conocimiento, de nada nos va a servir. La gente no se va a salvar por cuánto sabes de Biblia, sino por cuánto vives la Biblia. Y Apocalipsis es un libro que requiere esfuerzo, pero que también nos va a dar una proyección mayor para entender los tiempos que estamos viviendo. Además de esfuerzo también vamos a necesitar mucha humildad. ¿Por qué humildad? Porque muchos de nosotros hemos aprendido mal. Y voy a ir directo, sin adornar esta realidad. Muchos de nosotros tenemos ideas arcaicas. ¿Qué son ideas arcaicas? Ideas que hemos aprendido porque así lo aprendieron otros, pero nunca juzgamos a la luz de la palabra y a la escritura si realmente es algo que la Biblia quiere decirnos. Tenemos que ser humildes para reconocer, yo creía esto, yo pensaba esto. En la iglesia en la que inicié hace muchos años, se predicaba de esta manera. Pero cuando viene la palabra a traer luz a nuestro corazón, Jesús mismo le dijo a los fariseos, Jesús mismo le dijo a los religiosos de la época, y entenderán y leerán y estudiarán y escudriñarán la palabra, y la palabra, usted se sabe ese versículo, ¿qué dice? Los hará libres. Pero Cristo no va a hacer libre el corazón que no quiere y que no se rinda ante él. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Es una actitud de voluntad. Él no te va a obligar. Pero si no hay humildad en nuestro corazón, nos vamos a quedar con las mismas ideas que van a afectar, escucha esto, la manera en cómo vivimos la salvación, pero la manera en cómo presentamos la salvación a otros. Necesitamos mucho esfuerzo, mucha humildad, y la que me gusta para rematar, una muy buena hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Quién me dice qué es la hermenéutica? No tiene que dar un concepto bien teológico, simplemente algo que creas que es. ¿Qué es la hermenéutica? Hilda dice el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia se le dice bibliología. Es una de las 10 ramas que componen la teología sistemática que nosotros aprendemos. Pancho, un buen espíritu. Sandra, la hermenéutica, gracias Sandra, es el estudio que te da las herramientas para una correcta interpretación de la palabra. Y hay normas, hay, vamos a decirlo de esta forma, principios, leyes, reglamentos, que si no aplicamos correctamente a la palabra, la vamos a aplicar literalmente y vamos a cometer un montón de errores en su interpretación. Yo esto lo he explicado en muchas ocasiones. Cuando Jesús dice, si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué dice la palabra? Sácalo. Díganme aquí quién no ha pecado con los ojos. Y yo veo a todos con 2 ojos. Y si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice la escritura? Y yo veo a todos con 2 manos. ¿Y no hemos pecado con las manos? ¿No hemos pecado con los ojos? Ahí aplica la hermenéutica. Que si tú y yo aplicamos literalmente el texto, nos vamos a meter en muchos problemas. Para que sea más claro todavía esto, nosotros también utilizamos muchas figuras del lenguaje. Por ejemplo, lo he mencionado en muchas ocasiones. Llevo todo el día esperándote. Y no llevas todo el día esperando. Llevas 2 horas. Sí, estoy siendo claro. Denme otra figura de lenguaje, por ejemplo, a ver. Tengo toda el hambre del mundo. No es cierto. Te comerás 2 quecas de chulatacos, pero no más. A ver, otra figura de lenguaje.
muchos usos y costumbres que usamos al comunicarnos. A ver, dígame. ¿Madre? Estoy muerta de cansancio. A ver, por ejemplo, estoy muerto de cansancio. ¿Qué estoy intentando decir con esa expresión? Estoy muy cansada. Que estoy hasta lo full de cansado. Y el muerto no está cansado, el muerto está muerto. Pero exageramos una idea. Por ejemplo, la Biblia, la hermenéutica, ahí le pondría la etiqueta de hipérbole. Porque hipérbole significa exagerar una idea. Llevo todo el día esperando, que estoy muerto de cansancio. He esperado 1000 años y no vienes. Estamos exagerando la idea. Apocalipsis está repleto de figuras de lenguaje. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, ya les voy a poner una para que comience la cabecita a funcionar, que Jesús volverá en donde, montado en qué. En una, lo veremos en las nubes, pero dice que vendrá ¿qué? Caballo. En un caballo. ¿Y puesto qué? ¿Qué tendría puesto? Corona. ¿Será que realmente Jesús vendrá en un caballo volador? ¿Y puesto una corona? ¿Será realmente que la imagen es tal cual? ¿Qué significaban los caballos en los tiempos antiguos? ¿Cuál es el simbolismo de una corona? Porque Jesús no necesita una corona para identificarse como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesita un sello distintivo para decirle al mundo, aquí soy yo Jesús, el dueño del mundo. Pero Apocalipsis describe a Jesús volviendo, por ejemplo, con una corona, con un caballo. ¿Qué si te digo que son figuras de lenguaje? El monstruo, la bestia. ¿Cómo describe el Apocalipsis las bestias? ¿Cuántas cabezas? ¿Cuántos cuernos? ¿Cuántos ojos? Y literalmente la ilustramos con tantas cabezas, con tantos ojos, con tantos cuernos. ¿Y qué si te digo que no es así? ¿Qué si te digo que cada descripción, por ejemplo, de la bestia, estoy generalizando para la introducción, tiene un simbolismo? El 666. No, ese número es un número del demonio. Muchos hemos entendido que es el número de Satanás. Y muchos hemos entendido que se nos implantará ¿qué? Un chip. Amados, estamos en la era de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que necesitamos un chip para identificarnos? Si nuestra palabra misma dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nada físico, sino contra lo espiritual. Quiero que vayas entendiendo que Apocalipsis va a cambiar nuestra cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Cosmovisión es las ideas que yo generalizo de un tema. Bueno, Apocalipsis va a cambiar nuestra visión, nuestras ideas sobre lo que es, por ejemplo, el arrebatamiento, lo que es el milenio, lo que es el juicio a las naciones, lo que es el reinado eterno, la nueva Jerusalén, las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que realmente significa todo esto? Me encanta verlos así tan metidos porque como que dicen, ¿de qué está hablando? Voy a poner cara de que estoy entendiendo todo, pero no estoy entendiendo nada. Es mucha información, yo no sé. Por eso vamos a ir paso por paso. Tenemos más excusas para no estudiar el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, y vámonos un poquito rápido. Muchos le tienen miedo al libro de Apocalipsis porque, como lo dijimos al inicio, hablar de Apocalipsis causa miedo, causa confusión y causa divisiones. ¿Qué dijimos que cuando aparezca una cita bíblica en amarillo, qué íbamos a hacer? A ver, búsquelo rápido y que lo tenga primero. Léalo fuertemente. Si esta fuera una clase de colegio, yo les daría puntos a los que primero buscaran la cita. Pero como no, les damos café. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, 33, por favor. Debe café al pastor Rubén, por favor. Una mención especial al pastor Rubén, a su familia, que nos está acompañando y que además nos permitió tomar café dentro de las instalaciones.
para causarte miedo y confusión. Es todo lo contrario. Cuando le agarres sabor a Apocalipsis, lo vas a disfrutar leer y vas a cambiar la cosmovisión. Ahora es importante entender esto porque el miedo nace cuando Cristo no es el centro. Y a veces nos acercamos con un corazón incorrecto al leer el libro de Apocalipsis, pero no entendiendo que el libro de Apocalipsis también es un libro cristocéntrico. Yo te lo voy a explicar. Dentro de lo que vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta de que en el Apocalipsis, escucha esto, no se revela primero el anticristo, sino que se revela a Cristo glorificado primeramente. La esperanza de los hijos de Dios. El rescate de la iglesia antes del juicio a las naciones. No hay por qué tener miedo, no hay por qué estar confundidos. Familia, amigos, amados, la confusión del libro no proviene del texto. El libro no es confuso. Las confusiones provienen cuando no aplicamos correctamente su interpretación, un mal uso de la escritura. Y andamos atemorizados, confundidos, con miedo. Por eso, dentro de estas clases, les voy a poner todo para que hagan sus notas. Dentro de estas clases, leer Apocalipsis sin contexto bíblico. ¿Qué es el contexto bíblico? ¿Quién me lo dice? ¿Han visto que en las redes sociales ponen un chisme o un video y los comentarios, porque a todos nos encanta leer comentarios, hay gente que pone ahí contexto y ya sale uno bien aplicado y dice, ah, mira, pasó esto y esto? Bueno, así es el libro de Apocalipsis. Si tú no conoces el concepto, el contexto histórico, el contexto bíblico, te vas a confundir y vas a comenzar a especular y vas a causar confusión y miedo. Para entender el libro de Apocalipsis también tenemos que conocer, déjenme decirlo, no como expertos, pero sí conocer el Antiguo Testamento. Yo antes de dar Apocalipsis les dije a varios, déjenme dar Antiguo Testamento. Pero tenemos que conocer que el Evangelio, a ver, una pregunta del millón. ¿Dónde comienza la primera profecía? ¿En qué momento comienza la primera profecía en la Biblia del rescate de la humanidad? ¿Qué si te dijera que el Antiguo Testamento está plagado de lo que habla Apocalipsis? Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 15 es el inicio del Evangelio. Hazlo en tus notas, lo vamos a estudiar, no te preocupes. Capítulo 3, verso 15. A ver, alguien lo lea, nada más para meter intriga, no lo vamos a explicar porque es para una sola clase. Pero alguien lea 3:15 de Génesis, por favor. Y pondré enemistad entre ti Ahí está. y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el talón, en una versión más actual. ¿Se dan cuenta que ese pasaje que muchas veces hemos leído y que pasamos de largo es realmente el inicio que nos proyecta el Apocalipsis? Léelo una y otra vez y lo vamos a explicar, no te preocupes, quiero dejarte con esa dudita. Pero si no conocemos el Antiguo Testamento, vamos a andar por todos lados queriendo interpretar correctamente Apocalipsis sin un contexto bíblico. Ahora, si solo estudiamos el libro de Apocalipsis basado en un sensacionalismo, cometeríamos un gravísimo error. ¿Qué es sensacionalismo? Emociones. Hay algo más. Las emociones son las bases del sensacionalismo.
el sensacionalismo son los sentires de la iglesia nueva. Déjame explicarte. Yo siento, Dios me dice, Dios me habla, pero nada de eso lo fundamentamos en su palabra. Ese es sensacionalismo. Y yo no digo que Dios no hable. Claro que Dios habla, pero lo va a hacer a través de su palabra y nunca contradiciendo lo que ya está escrito. Porque tenemos la palabra profética más segura, dice la misma escritura. Apocalipsis dice, ay de aquel, tenga cuidado, que añada una palabra, que quite un puntito, una tilde de este libro. Porque las profecías y las plagas vendrán como consecuencia. Qué terrible es guiarnos por el sensacionalismo y querer enseñar, querer predicar, querer manipular a una iglesia, a un pueblo, a una comunidad tan necesitada de Dios, basado en sensacionalismo. Es que yo siento que, yo creo que Dios nos libre. La palabra de Dios, yo lo dije el domingo, es la autoridad de la Santa Biblia, de la Santa Iglesia. No es el pastor, no es la denominación, es la palabra de Dios. Tenemos que regresar a la senda antigua. Y la senda antigua, amados, no se refiere a hacer las cosas de manera anticuada, con mucho respeto. Se refiere a amar la Sagrada Escritura por encima de todo. Y que prevalezca su verdad. Eso es vivir en la senda antigua. La senda antigua no es regresar solo a los coritos, a los panderos y a ese tipo de tradición cristiana. No me refiero a eso. La senda antigua es vivir la Escritura día a día, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en el matrimonio. Que si tenemos la oportunidad de participar en el ministerio, en el servicio, entendamos que es una dicha, es un privilegio. Pero que ese ministerio, y lo he dicho hasta el cansancio y lo predicaré hasta que Dios me lleve a su presencia, comienza en casa. Aquí hablamos bien bonito, pero en el hogar gritamos, insultamos, maldecimos. Pero aquí, hermanos, ¿tú crees que eso es lo que realmente quiere Cristo de nosotros? Amados, si Apocalipsis nos está dando más miedo que esperanza, el problema no es el libro, el problema es el enfoque que le estamos dando. Por eso, vamos a aprender el libro en orden. Yo sé que van a surgir muchas ideas, muchas preguntas, muchos deseos de ¿y qué pasa con el diseño? ¿Y qué pasa con la Nueva Jerusalén? ¿Y qué pasa con el arrebatamiento? ¿Nos quedamos a la tribulación o nos vamos de la tribulación? ¿Va a haber tribulación? ¿Ya existió tribulación? Tranquilos. Como dice el dicho, con calma y nos amanecemos. Acabo aquí podemos estar hasta las 3 de la mañana. No, no es cierto. Nadie dijo amén, que es lo que me entristece. Tenían ganas de estudiar. Vamos a aprender el libro con orden y vamos a aprender el contexto histórico, como les decía hace un momento. El contexto literario. ¿Qué es el contexto literario? Pancho. ¿De quién qué? Otra vez. ¿Quién fue el que recibió la revelación? Por ahí va. El contexto literario. ¿En qué idioma fue escrito el libro de Apocalipsis? A ver, hebreo, griego, inglés, arameo. A ver, levante su mano quien diga arameo. Hebreo, griego, latín, español. A eso se le conoce el Textus Receptus. El libro fue escrito en griego, en una isla llamada Patmos,
por un hombre llamado Juan, un hombre que fue exiliado. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Pero imagínate, en griego, luego fue traducida seguramente al latín o al alemán, luego al latín. Pasó por muchos idiomas antes de que pasara al español. ¿Sí entiendes lo que quiero decirte con todo esto? ¿Cómo saber verdaderamente que lo que está diciendo los Apocalipsis es realmente el texto original? Si yo dijera algo en español, y lo hemos hecho también, hemos hecho pruebas, para que alguien me lo traduzca, van a haber 3 traducciones diferentes. ¿Cierto o no? A ver, ¿lo hacemos la prueba? Si yo digo en esta noche, esa es la traducción, saliendo de esta clase, todos vamos a ir por tacos. A ver, Anthony, tradúceme esa frase, por favor, en inglés. ¿Ok? ¿Cómo lo traducirías tú, Jesse? ¿Sabe cómo lo traduces tú? I'm with Jesse. Ay, muchachos, ¿qué tan poquito se vende? Pero habría por lo menos 3, 4 formas de decirlo. Tenemos que ir a la esencia de lo que Dios quiere decir. Si vamos entendiendo, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. De lo que hemos hablado nada más. De ninguna manera. Fue una mala traducción la de eso. Ahora, ya para ir cerrando, vamos a 2 más de las excusas por las cuales muchas veces no leemos Apocalipsis. Mucha gente se detiene a leer Apocalipsis, a aprender Apocalipsis. Voy a poner todo en pantalla para que puedan hacer sus notas. Sé que están escribiendo muchos de ustedes. Quiero animarles a que traigan sus libretas, sus equipos de cómputo, lo que necesiten para hacer sus anotaciones, por favor. Porque técnicamente, lo digo con mucho respeto, yo no uso notas más que lo que está allí. Y si luego me vas a pedir que repita lo que ya dije, híjole, va a estar difícil. Entonces mejoras tus anotaciones. Mira qué importante es entender que Apocalipsis no fue escrito solo para expertos o teólogos. De hecho, el libro fue enviado a los siervos. No a los intelectuales. Alguien lee Apocalipsis 1:1, por favor, rápidamente. Acuérdense, cuando estén las letras en amarillo, vamos a leerlas rápido. A ver, rápido. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Se dan cuenta? La Biblia no tiene libros VIP. No hay libros que sean exclusivos solo para expertos o teólogos. La Biblia es para todos. La palabra es para todos. La misma Biblia nos enseña que hace del sencillo sabio. Lo que necesitamos nosotros para entender Apocalipsis, además de lo que hemos venido hablando, es que el Espíritu Santo guíe su palabra a nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo en los tiempos antiguos llegaba a personas comunes y corrientes como tú y como yo, la gente se impresionaba porque el Espíritu Santo ponía palabras en su corazón, palabras en su boca, las cuales ellos hablaban como si fueran expertos. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo, estaba hablando por ellos. Amados, todo el consejo que encontramos en la Escritura es para el pueblo de Dios. Esta es una de las citas que nosotros tenemos que aprender como iglesia. Segunda carta de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. No hay un libro que no funcione de la misma manera como funciona otro libro. Todos tienen el mismo peso, el mismo poder cuando se interpretan
que Apocalipsis va a formar nuestro carácter, va a corregir nuestras prioridades. Porque muchos de nosotros tenemos en mente que el proyecto o el anhelo más grande de nuestras vidas se encuentra ligado a este mundo, y no es así. Tenemos que cambiar la perspectiva y la cosmovisión de nuestro evangelio, del evangelio que estamos siguiendo. Amados, este mundo es perecedero, este mundo es pasajero, nuestras almas son eternas. Eso es lo que verdaderamente importa. Y Apocalipsis nos va a formar el carácter para corregir nuestras prioridades, para tener en primer lugar a Jesucristo. No a la esposa, no al esposo, no a los hijos, no a los amigos, sino a aquel que debe de ocupar el trono, y ese es Jesucristo. Por eso Apocalipsis es un libro tan esperanzador, porque vamos a ver en sus capítulos, en sus versículos, cómo se afirma la soberanía de Dios. A ver, la soberanía es una de las características una de las especialidades, una de las cualidades del carácter de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Porque hablamos mucho de la soberanía, pero a veces no entendemos el poder que hay en esta expresión. ¿Qué es la soberanía de Dios? Tiene la autoridad para decir qué se hace o no se hace. La autoridad para decir qué se hace y qué no se hace. ¿Qué más? ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Quién me levantó la mano? Su poder que está en todas partes. Su poder que está en todas partes. ¿Qué es la soberanía de Dios? Vale, y luego Sandra. Su gracia, Sandra. Que no hay otra autoridad sobre él. Que no hay otra autoridad sobre él. Todo lo que ustedes me están diciendo es correcto. La soberanía es un atributo divino que le pertenece únicamente a Dios. ¿Qué es la soberanía? Es simple y sencillamente el poder de Dios sobre su creación. Aún los que no son sus hijos. Porque dice un dicho muy antiguo. A ver quién se lo sabe. Y no porque sean antiguos, sino porque son sabios. Cuando Dios manda, ¿qué dice el dicho? ¿Hasta quién obedece? Hasta el diablo obedece. Porque esa es la soberanía de Dios. Nada pasa, nada sucede sin que Dios esté consciente de ello. Porque Dios es Dios creador. A lo largo de estos estudios vamos a ser fortalecidos a perseverar en los últimos tiempos. Y más allá de ver el mundo de una manera fatalista, la vamos a ver con compasión, con misericordia, con bondad, con generosidad. Amados, nuestro carácter tiene que ser transformado. Si están pasando los años, si están pasando el tiempo y nuestro carácter no está siendo más similar o más parecido al de Cristo, algo está fallando, algo no está funcionando. Ya para ir cerrando, déjame decirte esto. Ponemos todo en pantalla para sus notas. Este es nuestro cierre. No estudiamos Apocalipsis. No vamos a estudiar Apocalipsis. Y quítense esa idea porque es incluso antibíblica, para saber cuándo va a venir Cristo. No vamos a estudiar con ese propósito, Vamos a estudiar Apocalipsis para aprender a vivir fielmente hasta que Él venga. Para fortalecernos, para perseverar en la fe, para no desfallecer.
mitad de la carrera. Porque sí, Jesús en sus últimas descripciones de los tiempos finales dice, la última de estas, cuando ha de venir Cristo por su iglesia, que el amor de muchos se enfriará. Y habrá muchos creyentes que perseguirán otras cosas y no la sana doctrina, lo dice también Pablo a Timoteo. No estamos estudiando Apocalipsis para atinarle cuándo va a volver Cristo, sino para aprender a vivir fielmente hasta que Él venga. Ahora, la Biblia es sumamente clara, porque la Biblia así nos lo dice, que nadie sabe el día ni la hora. Sus discípulos, así como tú y como yo, siempre hemos tenido curiosidad de ¿cuándo vendrá Cristo? ¿Cuántos años crees que le quede al mundo? ¿Cuántos hacen esa pregunta? Unos 10 años más, unos 2 años más, un año más. Pues Jesús les dice, hey, nadie lo sabe. Luego se levanta cada charlatán a profetizar. Va a venir Cristo el 21 de mayo. El 17 de febrero, el día más bonito del año. Luego les digo por qué. Eso es una vil mentira. Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, miren que nadie los engañe. Aún fuera un ángel del cielo que bajara y les anunciara un nuevo evangelio, Pablo dice, sea anatema, sea maldito. Porque nuestro evangelio se resume en que nuestro Señor Jesucristo es Salvador de nuestras almas y que Él va a volver a este mundo por lo que le pertenece. Él no viene a robar, Él no viene a raptar, Él viene a tomar a su iglesia porque su iglesia le pertenece. Cambia completamente el concepto. Por eso Jesús no quiere que nosotros estemos adivinando o calculando la fecha, sino que permanezcamos fieles, que seamos obedientes a la obra, al llamado que Dios nos ha dado. Pregúntate esto, iglesia. ¿Cuántos sirven en alguna área, en algún ministerio? Levanten su mano. Ok. ¿Cómo es tu servicio a Dios? ¿Ha mejorado? Este último año, ¿te has esforzado por mejorar en lo que Dios te ha llamado a hacer? Muchachos, Apocalipsis nos va a poner el corazón en alerta para que entendamos que los tiempos que estamos viviendo, como dice la misma escritura, el reino de Dios sufre violencia y solo ¿qué? Solo los valientes. ¿Qué dice la escritura? ¿Y solo los valientes qué? Lo arrebatan. Ahora, cuando tú vas a la lista de Apocalipsis y menciona la lista, escucha esto, de aquellos que no heredaron la salvación, ¿sabes cuál es el primero de aquellos que no entran al cielo? No son ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras. ¿Sabes quién encomienda esa lista? Los cobardes. ¿Te das cuenta del mensaje de Jesús? El reino de Dios sufre violencia. En otras palabras, el mundo se está cayendo a pedazos. Y lo decía el domingo pasado en la iglesia. No es tiempo para que la iglesia se esconda. Es tiempo para hacer luz. Apocalipsis, en esa lista que nadie quiere leer y que nadie quiere pertenecer, curiosamente dice, los cobardes no entraron al reino de los cielos. Y no habla de un cobarde de temor. Porque imagínate que pasara una rata como de 4 pies aquí, grandote así, con unos dientotes. Y dijera, la buenas noches. Y pasara esa rata, creo que más de uno, ustedes
inoperancia. ¿Qué es una inoperancia? De no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso Jesús dice, cuando vuelva, mejor es que les encuentre haciendo lo que les mandé a hacer. ¿Te das cuenta que Apocalipsis está entrelazado en la revelación de un Cristo glorificado? El Evangelio no se trata de nosotros, de sentirnos bien, de sentirnos bonitos, apapachados, en el trono del VIP, el servidor del mes. No se trata de eso, amados. Ay, no, ya me voy de la iglesia porque Panchito le va a los Pumas. No, ya, vámonos. Y buscamos cualquier pretexto. Eso es cobardía, iglesia. Pancho, tenías una pregunta antes de cerrar. No dicen que mientras más conocimiento, más moderación tienes, ¿no? Porque si ya sabes lo que tienes que hacer. Que eso hay que entenderlo bien. No es que porque tengas conocimiento vas a ser condenado. Porque si no, entonces ya tronamos, ¿verdad? Vámonos de fiesta esta noche, entonces dejemos el estudio. Algo así, pero diferente, ¿no, Panchito? La Biblia dice, corrigiendo aquí, que entre más tú conoces de Dios, más responsable eres ante Dios. Es como, a ver, muchachos, como aquel que ha tenido la oportunidad, o aquella persona que tiene oportunidad de criar a alguien, ser tus hijos, tus sobrinos, tus primos, tus nietos. Entre más tú conoces a la criatura, más te enamoras de esa persona y crece en ti un corazón de protección y de cuidado. ¿Sí o no? Pero si ves una vez a la persona cada año, no vas a tener el mismo interés. Sí, estoy siendo claro. Cuando tú más conoces a Dios, la evidencia natural de ese conocimiento de Dios es que vivas para Él. Esos son los valientes. Y del otro lado, los cobardes, los que se rinden, los que dejan el camino. Familia, para aterrizar el estudio, Apocalipsis no fue escrito para alimentar nuestra curiosidad profética, sino para formar carácter espiritual en nosotros. Tú y yo somos una iglesia, y escucha esto, que estamos viviendo en los tiempos de la primera venida, que ya vino Jesús a morir por nosotros y a resucitar, y estamos entre el lapso de la segunda venida. Mira, alguien léame Apocalipsis 22:7 para darle proyección a esto. Apocalipsis 22:7. ¿Quién lo tiene? ¿Su Biblia? Dale ahí, fuertemente, para que te escuche yo para empezar. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarde las palabras de la profecía de este libro. Se dan cuenta, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, porque yo vengo pronto, dice el Señor. El énfasis no está en saber cuándo va a volver Cristo, sino en guardar, en perseverar, en vencer, en mantenernos firmes mientras esperamos el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lee Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Fuertemente. Traigan su marcador para que vayan ahí iluminando su Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Adelante, vale. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Qué impactante es esto, ¿no? No tengan miedo, el diablo los va a meter a la cárcel. ¿Cuántos dicen apenas eso? A ver. No, pastor, no. Ah, pero la Biblia lo dice. Pero no hagan esto. Bueno, ese es un perfecto ejemplo de
de una figura literaria del libro. ¿Se dan cuenta? ¿O quién quiere estar en la cárcel? Para que vaya y predique el evangelio. A ver, levántame la mano, ahorita mismo lo metemos. Ok. Son las 8:02. Tenemos tiempo para preguntas de lo que hemos visto en este momento. Aquí está el micrófono. Preguntas, dudas, comentarios. Levánteme su mano. Señorita, ¿le puede pasar el micrófono a alguien? Fuertemente. ¿Apocalipsis qué? Ujú. ¿Cuál es el significado de la tribulación de 10 días? Ok. La siguiente clase lo respondemos. Es que, bueno, no, sí te voy a responder. Cuando la Biblia habla de números, por ejemplo, en Apocalipsis, muchas de las expresiones de los números en Apocalipsis son literales, pero otras son simbólicas. Por ejemplo, el número 10 habla de un proceso completo. La escatología, ¿qué es la escatología? ¿Quién sabe qué es la escatología? El estudio de los tiempos finales. Apúntelo allí, por favor. La escatología es una rama de la teología. Teología es teos, Dios, logos, palabra, estudio de la palabra, estudio de Dios. La escatología es el estudio de los tiempos finales. Muchos escatólogos, o sea, muchos hombres que estudian los tiempos finales, al mencionar los 10 días de la cárcel, habla de un periodo de persecución, o habla de un proceso, o una etapa en donde la iglesia va a ser probada prácticamente con fuego. Porque la cárcel en este caso viene a ser un simbolismo. ¿Qué significa la cárcel? Está encerrado. Y si nosotros estamos encerrados como creyentes, ¿qué se nos limita a hacer? Predicar la palabra. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar la palabra. El ataque del enemigo, el ataque de Satanás, y lo voy a decir con todo el respeto, no tiene nada que ver contra ti, sino contra que la palabra no sea predicada. ¿Te das cuenta? Nosotros hemos hecho batallas personales con demonios y le llamamos de mil maneras y de mil formas, guerras espirituales, pero la guerra espiritual verdaderamente siempre ha existido, y es que este libro deje de ser predicado. Los teólogos dicen que habrá un tiempo en la iglesia en donde la palabra de Dios, y si nosotros somos prácticos en lo que ahora estamos viviendo, acaba de Norcorea autoproclamarse como un país ateo. ¿Eso no sería una especie de privar la palabra de Dios? Y no solo Corea, Nicaragua, Nigeria, países del sur de África, la ventana 1040 que se encuentra en países como Afganistán, Uzbekistán. Todos estos países han declarado anti-Dios. ¿Te das cuenta? Todos estos simbolismos los vamos a ir entendiendo conforme a lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, recuerden que hay un contexto histórico. También la iglesia ha pasado por periodos, por etapas, en donde la Inquisición, ¿quién sabe qué fue la Inquisición? El poder de la iglesia castigaba a la gente que no recibía lo que tenían que hacer de Dios en la iglesia católica. La iglesia católica se fortaleció con el Estado, con el gobierno, y todo aquel que pensara diferente, o sea, los cristianos, eran seriamente torturados. Y los peores castigos que se puedan imaginar. Ahí se cumple la palabra. Vamos a ir viendo en Apocalipsis cómo es que, créanme, Apocalipsis
Apocalipsis 2, 3 y 4 habla de los periodos de la iglesia y las cartas a las 7 iglesias que están en Asia Menor, la que ahora sería una región del sur de Turquía. Y todo lo que Cristo le dice a las iglesias. Se va a poner interesante, muy interesante. Una pregunta más, alguna duda más. ¿Te ayudé, Ari? ¿Te ayudó un poquito? ¿No? Quédate más confundida. ¿Alguna duda, alguna pregunta más, Tania? Pásale el micrófono de la sabiduría, por favor. Harry, el micrófono de otra mano. En el mismo versículo de Apocalipsis 2:10, se puede aplicar lo que dice que para Dios, como está escrito en la Biblia, un día es como 1000 años. Entonces aquí está hablando de 10,000 años. A ver, con lo que les acabo de enseñar, ¿quién le Podemos responde a estar Tania? viviendo en ese periodo ahorita, ¿no? ¿Quién le responde a Tania con lo que hemos hablado ya de hoy? ¿Será así literal? ¿Qué piensas? Una figura del lenguaje, porque para Dios no hay tiempo. Para Dios puede ser un segundo, 1000 años. Para él trabaja en otro reloj, no en el de nosotros. Nosotros medimos el tiempo. Por eso se le llama cronología. La palabra cronos en el griego es reloj. Y por eso pon tu cronómetro, porque se mide el tiempo. El tiempo de Dios se le llama kairos. Y es un tiempo que no regula Dios, sino que Dios regula la creación. Es como decir, ¿Dios está en el universo? No, el universo está en Dios. ¿Sí se entiende esta expresión? Entonces, para Dios, un día puede representar la cantidad que Él desee según su soberanía. Como por ejemplo el Génesis. Hay un lapso de tiempo que la Biblia no dice cuánto tiempo transcurrió. Pero la Biblia menciona que la presencia de Dios se paseaba ¿con quién? ¿Con quién? ¿Quiénes fueron los del Edén, muchachos? Ah, sí se lo saben, Adán y Eva. Y la Biblia no menciona un periodo de tiempo. La presencia de Dios tuvo 3 años, o 10 años, o 1000 años. Para que los propósitos de creación se llevaran a cabo conforme a la sabiduría y soberanía de Dios, quizás Dios en un tornado de dedos pasó tanto tiempo para que, por ejemplo, la tierra produjera petróleo, minerales. ¿Sabes que el subsuelo no produce alimentos solo porque la tierrita y el agua se juntan? Sino porque debe de existir, ¿qué? Las condiciones necesarias, minerales, propiedades, para que salga una zanahoria, para que salga una calabaza. Bueno, todo esto Dios en su sabiduría hizo que pasara. Entonces es una figura de lenguaje porque abarca la soberanía de Dios. ¿Sí estoy siendo claro en este ejemplo? Tania, te veo así como triste. Querías vivir 1000 años. Pues si todo lo que hizo en un día, en el día 1, en el día 2, llegamos a estar 10 días en la cárcel. Imagínense, en el tema de la creación, cuando Dios dice, ya nos quedan 3 minutos, cuando Dios dice, en el día 1, hay 2 posturas sobre cuánto duró el día. Mucha gente dice 24 horas, espérame, si no había una cronología de los tiempos antes. Para empezar, los hebreos contaban el tiempo de manera distinta. La hora novena, la hora sexta, la hora... no era el tiempo que hoy conocemos. Sí se dan cuenta que tiene mucho más proyección entender la Biblia desde la base a solo creer lo que estoy escuchando que está bien. Última pregunta, muchachos. Ahí está el micrófono. Preguntas, dudas, comentarios. Si no, cerramos.